Hola, buenos días. Soy el doctor Eduardo Liquidano Pérez y voy a hablar acerca de las manifestaciones gastrointestinales de los errores innatos de la inmunidad. Es un honor para mí participar en este primer simposio de errores innatos de la inmunidad, la clínica como reflejo de las enfermedades genéticas y moleculares de la enfermedad. Agradezco la amable invitación por la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Fundación Neumológica Colombiana. Los objetivos de esta sesión van a ser presentar los diferentes escenarios que van a tener las manifestaciones gastrointestinales en los errores innatos de la inmunidad. Es describir cuáles son las diferentes vías de señalización asociadas a enfermedad, conocer un poco acerca de algoritmos diagnósticos propuestos, enfatizar que la asociación de gastrointestinal con errores innatos de la inmunidad es un dato clave para su sospecha y diagnóstico. Describir algunos tratamientos disponibles ya en algunos países y en la literatura. Voy a empezar con un breve repaso con esta representación esquemática de lo que es la inmunología gastrointestinal. Recordemos las tres principales datos clave para ver la inmunología de mucosas es de que esta va a tener una barrera física y una barrera bioquímica que nos van a defender ante el agente patógeno y principalmente van a formar parte de la inmunidad innata. Vamos a recordar el concepto de tejido linfoide asociado al intestino, que va a estar formado principalmente por lo que son las placas de Peyer, los ganglios linfáticos mesentéricos, y estos van a ser un gran aporte de la principal inducción de la respuesta inmunitaria, y también el papel que va a tener la lámina propia y la capa epitelial como unos sitios efectores de una respuesta inmunitaria. Recordaremos también la participación de las células inmunitarias, que en su conjunto de estos tres van a ser el sistema inmunológico gastrointestinal. Voy a empezar con un concepto clave para poder hablar de la inmunología gastrointestinal y los errores innatos de la inmunidad acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta va a ser una enfermedad crónica de curso fluctuante que va a estar inmunomediada, va a tener causa multifactorial y sobre todo va a tener una etiología genética, antes considerada poligénica, y es una entidad que se ha descrito principalmente entre los 17 y los 40 años de edad, con un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Vamos a recordar que por excelencia y por conocimiento, la enfermedad inflamatoria intestinal clásicamente se ha dividido en dos, en la enfermedad de Crohn y la enfermedad de Cushing. Recordaremos también que la colitis ulcerosa va a tener la localización principalmente de lo que va a ser el recto y el colon, y se va a caracterizar por una inflamación a nivel de lo que va a ser la capa mucosa. La enfermedad de Crohn, a diferencia de esta, va a involucrar cualquier componente del tracto gastrointestinal y puede involucrar desde lo que va a ser la cavidad oral hasta el ano. Se va a caracterizar por una inflamación principalmente transmural, y estas enfermedades van a tener características tanto patológicas, clínicas, que debemos de estudiar y hacer sospechar de un error innato de la inmunidad subyacente. Las enfermedades se pueden presentar a cualquier edad, pero la incidencia máxima está en adolescentes y adultos jóvenes, como los mencionamos, entre los 17 y los 40 años de edad. Es importante que nosotros veamos que existe una amplia variedad de fenotipos de la enfermedad inflamatoria intestinal según su ubicación, que van desde la proctocolitis hasta la ileoilitis y el Crohn. Vamos a ver que el alcance que va de enfermedad inflamatoria intestinal va más allá de estas dos entidades, y principalmente van a tener un amplio espectro de manifestaciones que pueden compartir alguna fisiopatología dentro del espectro de su etiología, patogenia, fenotipo clínico y el curso clínico. E inclusive cada una de estas se puede tener no un cambio histológico prominente, y en muchos de nuestros hospitales se puede determinar como una colitis indeterminada. Los pacientes pueden tener manifestaciones tanto intestinales como extraintestinales, y estas pueden ser el dato clave para sospechar en un error innato de la inmunidad. Vamos a definir a la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano
como aquella que se va a presentar en pacientes pediátricos menores de 17 años. Esta va a ser una enfermedad compleja, por muchos años se ha considerado poligénica y se ha asociado a factores ambientales modificables como van a ser la dieta, antibióticos, tabaquismo y factores de la microbiota. Sin embargo, recordaremos el concepto de enfermedad inflamatoria intestinal de una presentación muy temprana en aquellos pacientes menores de 6 años. Esta va a representar entre el 6 y el 15% y en el último periodo, entre el año 2009 al 2020, se han descrito múltiples variantes génicas que se han asociado a manifestaciones gastrointestinales y estos principalmente se van a deber a un defecto en el sistema inmunológico que puede predominar con un defecto epitelial, una inmunodeficiencia subyacente y es un poco de lo que vamos a hablar en este momento. Es importante que nosotros veamos acerca de la historia de cómo se llegó a estas conclusiones. ¿Por qué? Porque diferentes investigaciones en enfermedad inflamatoria intestinal han resuelto el enigma de qué agente genético es el que las identificaba o las causaba. Vemos en esta línea de tiempo cómo se ha estudiado y actualmente hay más de 200 genes asociados a errores innatos de la inmunidad con manifestaciones gastrointestinales. Recordemos un poco de la clasificación de enfermedad inflamatoria intestinal y veamos, de acuerdo a la edad, la podemos definir como una enfermedad de inicio temprano, muy temprano en el periodo escolar o inclusive en el periodo neonatal con manifestaciones dentro de los primeros 28 días de vida. Es importante que nosotros veamos que la distribución histopatológica nos va a ayudar para hacer asociaciones que son incluso los que se han dado a la tarea de hacer asociaciones con diferentes variantes génicas. Continuando con la fisiopatología, es importante que nosotros recordemos que la interacción genética entre el sistema inmunitario y la microbiota intestinal es importante porque estos tres puntos, la barrera epitelial, la participación de las bacterias y una alteración en el reconocimiento inmunitario van a ser las tres piedras angulares para producir inflamación en lo que va a ser el lumen intestinal. Asociado o no, puede influir factores ambientales como van a ser la dieta, que puede alterar lo que va a ser la composición del microbioma intestinal. Es importante que veamos en esta diapositiva cómo de manera general existen diferentes genes asociados a enfermedad inflamatoria intestinal o a manifestaciones gastrointestinales. En la parte A tenemos la comparación entre los genes de enfermedad inflamatoria intestinal y los genes de enfermedades monogénicas para errores innatos de la inmunidad. Vamos a ver que en la parte B es importante que nosotros veamos cuáles son las diferentes vías de señalización que pueden intervenir en la fisiopatología de enfermedad inflamatoria intestinal y también pueden o no tener también manifestaciones gastrointestinales. Es importante que nosotros veamos que la regulación inmunológica va a ser la base para que nosotros podamos entender y conocer los diferentes defectos genéticos de la barrera gastrointestinal. Se han descrito alteraciones de la barrera epitelial propiamente, alteraciones en la inervación de lo que va a ser el tracto gastrointestinal, defectos en la fagocitosis y neutropenia, defectos en la barrera epitelial asociadas con errores innatos de la inmunidad y estos pueden a su vez también tener alteraciones en lo que va a ser la respuesta inmune innata, pueden tener defectos en la regulación inmunológica, muchos de las tregopatías que actualmente se están estudiando tienen manifestación prominente gastrointestinal. Es importante que recordemos que también la respuesta inmune adaptativa va a participar en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal y muchas de las manifestaciones gastrointestinales de los errores innatos de la inmunidad. Recordemos aquí en esta imagen cómo se ilustran las diferentes vías identificadas a través de estudios de asociación y en la susceptibilidad y el desarrollo para inmunodeficiencia o errores innatos de la inmunidad. En esta gráfica podemos ver cómo la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano es un predictor de inmunodeficiencia y como se representa en la figura, entre más temprano inician las manifestaciones gastrointestinales, con mayor frecuencia se va a asociar a un error innato de la inmunidad. Desde el periodo neonatal hasta el periodo adulto se han descrito diferentes
defectos genéticos asociados a errores innatos de la inmunidad. En este estudio, donde se describen las diferentes variantes génicas asociadas y encontradas en pacientes con errores innatos de la inmunidad de inicio temprano, van a tener y se van describiendo cuál fue el fenotipo inicial. De estos, no únicamente era la afección gastrointestinal, una afección gastrointestinal de inicio temprano, más algo más, infecciones recurrentes, autoinmunidad, cáncer, nos puede hacer sospechar en un error innato de la inmunidad. Es importante que recordemos que las enfermedades autoinmunes monogénicas se han observado también desde el inicio de edad temprana y estas pueden tener un predominio a nivel gastrointestinal. La asociación de autoinmunidad cada vez más tiene una fuerte relación como una manifestación inicial y se debe de sospechar en errores innatos de la inmunidad en todo lactante o en todo menor que tenga manifestaciones de autoinmunidad. Y recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano tiene que abordarse más allá de solo el tracto gastrointestinal. Existen diferentes datos pivote acerca de enfermedad inflamatoria intestinal monogénica y que nos deben de hacer sospechar también en nuestra práctica clínica para sospechar en algo subyacente como son los errores innatos de la inmunidad. Podemos encontrar diferentes comorbilidades o hallazgos clínicos en nuestra exploración física y debemos de dar un seguimiento a nuestros pacientes de manera estrecha. Es importante que mencionemos este algoritmo diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal monogénica, en donde los pacientes ya con un diagnóstico confirmado, tanto endoscópico como histológico, se deben de buscar signos de alarma para sospechar en una afección monogénica, que estas serían los antecedentes familiares, la presentación clínica, alteraciones de lo que van a ser el laboratorio y el neurodesarrollo. En todo paciente que tengan datos de alarma, es importante que nosotros veamos cuáles son estos y veamos cuáles son los algoritmos que nos han propuesto diferentes escuelas para poder hacer un abordaje, diagnóstico y pronóstico adecuado en nuestros pacientes. En todo niño menor de 10 años que a la exploración física y a la historia clínica con pilares o datos de alarma en sospecha de una inmunodeficiencia, más manifestaciones de autoinmunidad, debemos de considerar cualquier causa monogénica de error innato de la inmunidad y buscar intencionadamente manifestaciones gastrointestinales cuando nosotros tengamos, dependiendo de la respuesta, interconsultar a gastroenterología y tener un diagnóstico preciso de una enfermedad inflamatoria o que si la manifestación gastrointestinal se va a considerar una alteración monogénica. Dependiendo de nuestro algoritmo, pues aquí nos van sugiriendo si lo tiene que ver en urgencias o tiene que abordarse de manera ambulatoria. Es importante que nosotros veamos un adecuado recuento sanguíneo de células, hacer pruebas funcionales y abordar también la parte de una secuenciación o evidencia genética del defecto subyacente. Es importante que nosotros nos apoyemos de lo que van a ser el blood work, de una biometría hemática, reactantes de fase aguda, cultivos y considerando también la evaluación inmunológica, las diferentes inmunoglobulinas y los diferentes ensayos funcionales. Es importante que nosotros, para establecer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, debamos evaluar la localización y el comportamiento que va teniendo esta enfermedad para así nosotros determinar el grado de inflamación asociado o no a diferentes antecedentes que ya deberíamos de haber buscado, como son los antecedentes familiares, una detallada exploración física y así como los diferentes estudios de extensión que nosotros podemos tener. De acuerdo a estos resultados, debemos de valorar si es necesaria la realización de alguna prueba personalizada así para confirmar nuestra variante génica. Como ven en las plantillas que he pasado, existen diferentes errores innatos de la inmunidad que se asocian a manifestaciones gastrointestinales. Es importante que nosotros veamos cuál va a ser nuestro algoritmo y abordaje diagnóstico terapéutico y aquí les estoy mostrando diferentes variantes génicas que pueden estar asociadas a una pérdida o ganancia de función y causar manifestaciones gastrointestinales y ser la piedra angular para el diagnóstico de un error innato de la inmunidad. Existen diferentes manifestaciones clínicas iniciales y fenotipos como pueden ser la diarrea crónica, diarrea neonatal, enterocolitis y atresias intestinales y todas esas manifestaciones tanto de infecciones, autoinmunidad,
alteraciones hematológicas o alteraciones oncológicas, nos pueden sospechar de un error innato de la inmunidad y teniendo como órgano de choque inicial gastrointestinal. Vamos a ver diferentes fenotipos clínicos y variantes génicas a lo largo de esta presentación, como va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal causada por afección en el receptor de la interleucina 10. Esta se va a caracterizar por lesiones erosivas en la colonoscopía, foliculitis, y en la histopatología vamos a encontrar ulceraciones circunscritas de la mucosa, abscesos intramurales e infiltrados linfoplasmocitarios. Recordemos también que la enfermedad granulomatosa crónica se va a definir como esa enfermedad que va a tener una alteración en el estallido respiratorio. Es prototipo de muchas escuelas para el estudio de la fagocitosis, pero también recordemos que esa inflamación puede afectar el tracto gastrointestinal, y en este artículo se estudiaron las principales manifestaciones clínicas de colitis en este grupo de pacientes. Fueron 17 de 35 pacientes incluidos que presentaron colitis ulcerativa. Se evaluaron por la escala de Pucay y la gran mayoría fueron pacientes menores de 6 años. Es importante que recordemos que además de las medidas invasivas, también las escalas clínicas nos pueden ayudar a evaluar a este grupo de pacientes, y así nosotros como pediatras, médicos internistas o inmunólogos clínicos hacer una adecuada interconsulta al servicio de gastroenterología. En esta revisión coordinada por la doctora Lisbeth Blancas, en donde describieron las principales manifestaciones gastrointestinales de enfermedad granulomatosa crónica, vemos cómo en esta revisión la gingivitis, estomatitis, obstrucción esofágica, obstrucción gástrica, diarrea crónica y estenosis intestinal fueron las más representativas a nivel gastrointestinal de este defecto. Es importante que nosotros veamos que muchos defectos pueden presentar manifestaciones gastrointestinales, como lo van a hacer alteraciones del inflamosoma. Vamos a ver que el inflamosoma va a tener una participación clave para tener una homeostasis intestinal, y muchas variantes génicas, principalmente la ganancia de función en el NLRP3, ha dado pie para el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, debido a que estas proteínas van a promover muchas de las funciones biológicas del inflamosoma a nivel gastrointestinal. Recordemos también la pérdida de función en IFIH1. Esta asociación se ha dado con enfermedad inflamatoria intestinal y es la clave a nivel del citosol para hacer censar lo que van a ser los ácidos nucleicos virales. Esta variante va a dar una enteropatía pangastrointestinal de origen neonatal, y la deficiencia parcial o completa del MDA5 se ha asociado con errores innatos de la inmunidad con penetrancia y con expresividad variable. De estas, las manifestaciones gastrointestinales han sido las predominantes. Tenemos también diarrea crónica por alteraciones en los canales de sodio, que pueden ser una diarrea intratable y puede asociarse también a enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano, asociado a atresias de coanas, atresias intestinales y hallazgos de erosiones corneales recurrentes. Si nosotros hiciéramos o evaluáramos una biopsia, encontraríamos una displasia intestinal en penacho, y estas mutaciones tienen una herencia autosómica recesiva en el gen SPINK-T2. Vamos a ver que el síndrome tricohepatoentérico y las atresias intestinales múltiples se han definido y asociado desde hace muchos años con una inmunodeficiencia combinada. Estos van a ser trastornos autosómicos recesivos que van a presentar características inmunológicas y gastrointestinales bien definidos. Se han descrito principalmente dos fenotipos, uno con mutaciones en TTC7A y otro que va a ser con mutaciones menos prominentes en el gen MIA, que va a causar una inmunodeficiencia combinada. Alteraciones en lo que va a ser la muerte celular, dadas por mutaciones en el gen RIPK1. Se han descrito en este artículo 4 pacientes de 3 familias no relacionadas, en donde la deficiencia completa de este gen, presentado principal con infecciones recurrentes, enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano, una poliartritis progresiva con linfopenia y estudios funcionales, se encontró una alteración en la necroptosis
y bueno, también las manifestaciones eran gastrointestinales. En estos casos, el tratamiento que recibieron fue tratamiento con trasplante de progenitores hematopoyéticos, teniendo pues la resolución de lo que iban a ser los casos. Alteraciones, como vimos, inflamatorias se han asociado con la deficiencia de memaloquinasa. Esta va a tener grandes implicaciones clínicas porque muchos de los pacientes pueden debutar con manifestaciones gastrointestinales. Estas, como recordemos, va a pertenecer al grupo de las fiebres periódicas y pueden tener asociaciones con dolor abdominal, linfadenopatías y la presencia de aftas orales. En este grupo de pacientes que les presento, todos los pacientes cumplieron con la definición de enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano, asociados a peritonitis séptica, sangrados gastrointestinal, perforación intestinal, úlceras gastrointestinales y perianales, y se asoció a enfermedad inflamatoria intestinal, lo que es este síndrome autoinflamatorio. Vamos a ver que las alteraciones en la deficiencia de glucosa 6-PS3, estas mutaciones van a tener por pérdida de función asociados o no a una neutropenia congénita severa, y las principales manifestaciones extrematológicas van a ser a nivel gastrointestinal. Se han descrito pacientes con estas variantes génicas que han tenido un buen resultado en el tratamiento con infliximab. Estudios funcionales en los neutrófilos, vamos a ver que se va a identificar una alteración o un incremento en la presencia de apoptosis y de necrosis. La enfermedad inflamatoria intestinal y qué más debe de saber el especialista que no es gastro, que no es inmunólogo. Bueno, en este artículo existe una sugerencia para los compañeros radiólogos en donde pacientes que tengan la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal que sean abordados en conjunto con un imagenólogo, vamos a ver que la clínica, la bioquímica, la endoscopía asociados a un buen estudio de imagen nos pueden ayudar a nuestra orientación, además de que estos estudios no son invasivos, y vamos a ver, considerar qué estudio vamos a hacer en segunda intención del ultrasonido, serían la resonancia magnética. Aquí tenemos a un femenino en donde se muestra su resonancia magnética. Ella tiene 10 años, tiene un defecto en la vía de la interleucina 10, y dentro de los principales hallazgos que se encontraron fue la distensión de las asas intestinales. Es importante que recordemos que también la patología nos va a apoyar en estas sospechas gastrointestinales de errores innatos de la inmunidad, en donde ya se han reportado que alteraciones en las criptas o alteraciones en la estructura gastrointestinal, abundante inflamación o infiltración en la lámina propia, van a ser características distintivas de lo que va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal, y nos debemos apoyar de esto para descartar si no hay alteraciones a otro nivel o inclusive otros hallazgos como pueden ser granulomas. En esta biopsia rectal de un niño de 5 años con enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano, se asoció, identificó la abundante apoptosis y la dispersión de los eosinófilos a lo largo de lo que fue esta histopatología. Dentro del diagnóstico diferencial es importante que nosotros mencionemos estos dos entidades, como es la colitis por citomegalovirus y la tuberculosis intestinal. La colitis por entamoeba histolítica, porque pueden ser o pueden dar datos muy sugestivos de manifestaciones gastrointestinales asociadas o no a una enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante que nosotros tengamos los datos de alarma para hacer un adecuado screening o orientación diagnóstica para ver si estas manifestaciones gastrointestinales nos están hablando de un error innato de la inmunidad. Es importante que destaquemos el uso del infliximab en el tratamiento gastrointestinal de diferentes errores innatos de la inmunidad, con o sin afección de enfermedad inflamatoria. En este artículo se evaluó la eficacia y seguridad, y en fue un estudio retrospectivo en donde las características de la enfermedad y el curso clínico sugieren un tratamiento con 54 semanas con infliximab, teniendo una mejoría de los cambios tanto clínicos como histopatológicos. También el uso de inhibidores JAK, como es el ruxolitinib, en
pacientes con ganancia de función en estado 1 tuvieron buena respuesta para las manifestaciones gastrointestinales. Se han descrito múltiples tratamientos. El que en consideración es muy constante es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, el uso de antagonistas del receptor de interleucina 1, inclusive para las tregopatías tenemos lo que es el abatacept. En esta sesión de iconografías vemos el pre y el post de los tratamientos con trasplante de cordón en pacientes con alteraciones en el receptor de interleucina 10. Vemos cómo el trasplante puede ser totalmente curativo, no solo para la función inmunológica, pero también para la función gastrointestinal. La histología pre y post trasplante de diferentes pacientes con afección gastrointestinal. Vemos en la plantilla A cómo hay atrofia, en la B la dislocación de las criptas y en la imagen C y D, después del trasplante de progenitores hematopoyéticos, la infiltración de linfocitos y de algunos neutrófilos pues va disminuyendo. Se ve la mejoría en la distribución de la arquitectura de lo que va a ser la mucosa gastrointestinal. La evaluación nutricional pre y post trasplante de estos pacientes sí mejoró después del trasplante de progenitores hematopoyéticos, y nosotros debemos de recordar lo que ha descrito en las grandes series, pues se han visto beneficiados pacientes con deficiencia de DOG8, deficiencia de LRBA, granulomatosa crónica, SIAP, deficiencia de o alteración síndrome de IPEX, síndrome de Wiskott-Aldrich, con el trasplante de progenitores hematopoyéticos, y las manifestaciones gastrointestinales han mejorado las de estos pacientes. Es importante. Y a manera de conclusión, pues se definió el concepto de enfermedad inflamatoria de inicio temprano. Describimos las diferentes vías de señalización asociadas a los errores innatos de la inmunidad, describimos los diferentes algoritmos que encontramos en la literatura y mencionamos la gran asociación gastrointestinal con errores innatos de la inmunidad. Describimos algunos de los tratamientos disponibles que pues podríamos considerar si tenemos a nuestro alcance.